punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Son ya en este momento las 9 de la mañana con 37, qué barbaridad, 9 con 37 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este espacio en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para este programa del día de hoy, lunes 14 de agosto, día 226 del año. Faltan 139 días para que termine este 2017. Y el día de hoy dicen que es Día Mundial de los Siniestros, de los Zurdos. Si usted es zurdo, pues muchísimas felicidades. Por acá tengo este dato. También el día de hoy es Día Mundial del Atletismo. Dicen el día de hoy se conmemora tema, ¿no? Del atletismo a nivel mundial. Y el día de hoy, entre otras cosas, déjenme ver qué más hay, es Día de los Mártires Estudiantes en Uruguay. También es Día de la Independencia de Pakistán, Día de la Bandera en Paraguay. Y déjenme ver qué más tenemos por acá. Dice, el día de hoy es también es día de los Marcelos. Muchísimas felicidades si usted se llama Marcelo. En latín, Marcellus, diminutivo de Marcus, que significa martillo. Y se utiliza al hablarse de Marcellus en el latín. Para llegar a martillo se han mezclado las raíces de Marc, que significa martillo, y de Mart, que significa Marte. Y como a todo el mundo le gusta tener unos antepasados y homónimos ilustres, los que llevan los nombres de Marco, Marcelo y Marcelino, pues entran en esta categoría el día de hoy. Bueno, pues esto es lo que dicen sobre Marcelo. También, pues a Marcelo Ebrard, Marcelo mi carnal, también el día de hoy, Maximiliano, Eusebio, Calixto, Demetrio, Atanasia y Virginia. Por cierto, me voy a deslindar de Brad, no es mi carnal, o sea, es que así se dice aquí en México como chiste. Luego, por cierto, el día de hoy, 14 de agosto, un día como hoy de 1385, los portugueses vencen a los castellanos en Aljubarrota. Un día como hoy de 1591 fallece Fray Luis de León. Un día como hoy de 1857 en Argentina se da la inauguración de la primer línea férrea. Un día como hoy de 1888 nacía el matemático Julio Rey Pastor. Un día como hoy de 1901 el vuelo experimental de los hermanos Wright se daba por primera vez. Y un día como hoy de 1912 desembarcan los marines en Nicaragua. Bueno, pues esto es parte de lo que acontece en un día como hoy en la historia. Bueno, pues ahí tiene usted parte de la historia de esta jornada. Y vámonos ya directamente con los acontecimientos del día de hoy, que tuvimos bastante información. De hecho, prepárese para un noti largo, porque el día de hoy le tengo mogollón de información para compartir con usted. Empezamos con el tema de que las bolsas europeas están disfrutando este lunes de un rebote de alivio después de que la tensión geopolítica les hubiera llevado a sus peores pérdidas la semana pasada. En esta ocasión, bueno, pues por el contrario, estamos viendo ahí el apetito por el riesgo un poco más elevado en esta mañana. El Eurostoxx 50 ganando el 1.32%, el FTSE 100 de Inglaterra ganando el 0.66% y es el que menos gana, el 1.27% del DAX Industrial de Alemania,
encabeza a los grandes europeos, junto con el CAC 40 de Francia, que gana 1.17%, y el IBEX 35, por cierto, está bastante bien también el día de hoy, ganando 1.52%. En la sesión americana también el rebote es furioso, ya en los primeros 12 minutos de negociación de esta mañana. El Dow Jones está ganando el 0.61%, el Standard & Poor's 500 el 0.75%, y el Nasdaq, ándele, casi se anota el 1%, está en 0.94% alcista el día de hoy. Durante la sesión asiática, el Nikkei 225 de Tokio estuvo cayendo a pesar de los buenos datos allá en Japón, mayormente debido a la valoración del yen frente a las principales monedas, esto por el cierre del carry trade debido a las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, aunque hoy, le digo, pues se vive un rally de alivio que podría ser temporal, se calcula todavía. El Standard & Poor's asiático ganó 0.65%, el Shanghai Composite 0.88% y el Hang Seng de Hong Kong, se fue 1.44% hacia el alza en esta mañana, donde el dólar index también anda rebotando 0.29% hacia el alza. El crudo anda con pocos movimientos, 0.33% el West Texas Intermediate y 0.21% el Brent del Mar del Norte. Oro y plata retroceden, obviamente, por este rally de alivio en el apetito por el riesgo, entonces el refugio se reduce, 0.53% en el oro, 0.16% en la plata. El cobre, sin embargo, tampoco rebota en esta mañana, 0.27% está perdiendo, en esta mañana del día de hoy. El cobre pierde 0.31%, está en 2.9030. Bueno, pues así las cosas en esta jornada del día de hoy. Y continuando con más información, fíjese usted que en lo que fue el tema del sector bancario es el más beneficiado en esta jornada allá en Europa, luego de que la semana pasada fuera el más afectado, teniendo alzas importantes este lunes, en el Deutsche Bank, en el Commerzbank y en la Standard Chartered Bank, que subían entre un 2.5 y 2.7% a mediados de la sesión europea. En otra información, fíjese usted que la producción industrial de la eurozona cayó un 0.6% durante junio con respecto a mayo, mientras que en el conjunto de la Unión Europea el descenso fue del 0.5%, dice la Oficina de Estadísticas Comunitaria Eurostat. En el quinto mes de este 2017, este índice había crecido 1.2%, tanto en los 19 países que comparten la moneda única como en el grupo de los 28. Si se realiza la comparación en el tema anualizado, la producción industrial aumentó un 2.6% para la eurozona y un 2.9% para toda la Unión Europea. Y bueno, pues en España no se registraron cambios mensuales en junio, si bien el alza interanual en el sexto mes del 2017 había sido del 3.2%. Esa bajada del 0.6% en junio con respecto a mayo en la eurozona respondía, dicen, a las bajadas del 1.9% en la producción de bienes de capital, del 1.2%, en la de bienes de consumo duraderos, que tuvo un 0.4%, y en la de los bienes de consumo no duraderos, que tuvo un 0.3%, además de los bienes intermedios, mientras que la producción de la energía se incrementó un 1.8%. Para el conjunto de la Unión Europea, el retroceso fue del 0.5% debido a los descensos del 1.5% en los bienes de capital, del 0.8% en los bienes de consumo duradero y del 0.4% en los bienes intermedios, además de un 0.3% en los bienes de consumo no duraderos, frente a la subida del 1.4% que registrara el sector energético. Y en otra información, el Producto Interno Bruto de Japón crece 1% entre abril y junio, con lo que la tercera economía del mundo consigue un crecimiento continuado de 6 trimestres consecutivos, su mejor racha en más de una década, según los datos publicados
por el gobierno japonés. La principal razón para el avance en la economía nipona en este segundo trimestre del año, más amplia de lo esperado, ha sido el crecimiento del consumo doméstico, una muy buena noticia para el gobierno de Japón, los Abenomics. La estrategia económica impulsada por el primer ministro Shinzo Abe intenta crear un círculo virtuoso de crecimiento basado en beneficios corporativos, aumentos de sueldos y consumo para poner fin al ciclo deflacionario que tiene Japón desde prácticamente 2 décadas. Sin embargo, este agresivo plan de estímulo ha ayudado mucho a los exportadores gracias a la devaluación del yen, pero no había conseguido impulsar hasta ahora subidas salariales y de gasto, lo que ha dificultado la consecución de metas de inflación. El consumo interno, que supone un 60% de la economía japonesa, aumentó entre abril y junio un 0.9% en relación con el trimestre anterior. Esto supone el mayor avance en más de 3 años, gracias sobre todo a las compras de productos duraderos como coches y electrodomésticos, además de un aumento en el gasto en alimentos, según los datos publicados el día de hoy. Los expertos consideran que todo ello es señal de que el consumo doméstico ya no es el punto débil en la perspectiva de crecimiento de la economía japonesa. Japón continúa por el camino de la recuperación, aseguraba en una rueda de prensa el ministro de Economía y Política Fiscal, el señor Toshimitsu Motegi, luego de anunciar los datos del Producto Interno Bruto. Este recientemente nombrado ministro añadió que las continuas mejoras en el mercado laboral y los salarios beneficiarán probablemente a la economía nipona. A ritmo anualizado, la tercera economía más grande del mundo ha crecido un 4%, según los datos publicados por la oficina del gabinete. El crecimiento de la economía del archipiélago japonés para el segundo trimestre de este año supera así las perspectivas de la mayoría de los analistas, y también la expansión de enero a marzo, cuando el Producto Interno Bruto había crecido un 0.4% intertrimestral y un 1.5% anualizado. Luego de la revisión de este dato, el avance de abril a junio supone el sexto trimestre consecutivo de crecimiento, una racha que Japón no experimentaba desde hace 11 años, entre enero del 2005 y junio del 2006, durante el gobierno del popular Junichiro Koizumi. Bueno, pues así las cosas. A pesar, obviamente, como ya le había dicho al principio del programa, de los buenos datos macroeconómicos, la bolsa de Tokio cerró con una caída de prácticamente el 1%, arrastrada por el encarecimiento del yen frente al dólar, luego del cierre del carry trade, ante el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte. Y en otra información, la producción industrial de China se desaceleró más de lo previsto en julio, mientras que la inversión y las ventas minoristas también decepcionaron, lo que refuerza la opinión de que la segunda economía más grande del mundo está empezando a perder cierto impulso. La producción industrial de China aumentó un 6.4% en julio respecto al mismo mes del 2016, su ritmo más lento de crecimiento desde enero de este año, según mostraron este lunes los datos de la Oficina de Estadísticas. Analistas estaban esperando un crecimiento de la producción industrial precisamente del 7.2% en julio frente al 7.6% de junio. La inversión en activos fijos aumentó un 8.3% en los primeros 7 meses del año, cediendo ligeramente desde el 8.6% en la primera mitad de este año. Y bueno, pues los analistas esperaban que la tasa de expansión se mantuviera estable, a pesar de que la lectura más débil de lo que se había esperado se registra en esta jornada. La actividad manufacturera de China todavía parece estar apoyada por un auge en la construcción, y es que Pekín ha invertido en proyectos de infraestructura que han impulsado la demanda de productos, desde equipos de construcción hasta materiales como el cemento y el acero. Las ventas minoristas han aumentado también un 10.4% en julio, en una tasa interanual que se ha enfriado desde el 11% de junio. Este dato también quedó corto con las expectativas de los analistas de una expansión del 10.8%. Y el crecimiento de la inversión privada se desaceleró a un 6.9% este
periodo de enero a julio, desde el 7.2% que se habría registrado en la primera mitad del año, lo que sugiere que las pequeñas y medianas empresas privadas todavía enfrentan retos en el acceso al financiamiento. La inversión privada representa alrededor del 60% de la inversión total en China, y Pekín está apuntando a un crecimiento de alrededor del 9% en la inversión de activos fijos para este 2017, y espera que las ventas minoristas aumenten en alrededor de un 10%, dicen el día de hoy. Y antes de irnos al corte comercial, cuando ya son las 9 de la mañana con 52 minutos, le platico que la tasa de desempleo urbano en China se situó el mes pasado de julio en el 5.1%, un nivel relativamente bajo, dice la información de la Oficina Nacional de Estadísticas de China. El portavoz de esta oficina, Mao Shenyong, explicó a través de un comunicado público por la agencia oficial de noticias Xinhua que entre enero y julio se crearon 8.55 millones de puestos de trabajo en las regiones urbanas de China, lo que supone un aumento de 200,000 empleos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Aún así, la tasa de desempleo urbana queda en el 5.1%, menor a la de julio del 2016, a pesar de que el mes pasado coincidió con la licenciatura, dicen, de numerosos estudiantes universitarios que comenzaron a buscar empleo. No ha sido fácil mantener las bajas tasas de desempleo en el mes en donde los estudiantes universitarios se gradúan, decía Mao. Los graduados universitarios este año alcanzaron ya los 7.95 millones. Pues que ayer es hablar de un montón de gente, 300,000 más que en el 2016. Según explicaba Mao, el gobierno chino pretende crear 11 millones de empleo este año. Y bueno, pues por lo pronto así van las cosas hasta este momento. Y continuando con más información, el precio del petróleo del West Texas Intermediate pues subía el cierre del viernes 0.47% y finalizaba en los $48.82 el barril, después de darse a conocer que el número de plataformas de petroleras en actividad allá en la Unión Americana ascendió levemente. El precio del crudo ascendió después de que la compañía Baker Hughes publicara el número de plataformas petroleras este viernes activas, que aumentaron en 3, situándose actualmente la cifra en 768, lo que podría indicar que pues el retroceso de la semana pasada fue meramente temporal. El petróleo del West Texas Intermediate, sin embargo, cerró la semana con pérdidas, al final de cuentas, afectada por el aumento de la producción del mes pasado de julio, anunciado por la OPEP, y por las continuas dudas sobre si se está cumpliendo el acuerdo firmado para limitarlo. Por lo pronto, así las cosas en el sector petrolero. Vámonos a un corte comercial. Gracias a la gente que nos está acompañando el día de hoy en vivo, a la gente que nos está escribiendo por el chat. Y lo veo después de este corte comercial. Regresamos enseguida con más aquí en esto que es Punto 9. No se me vaya. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Y tú, qué escuchas cuando operas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información. La señora Pelosi continuaba el movimiento alcista. Tenía hasta la zona de los 28. Reporta que hay columnas de humo. Pero es el próximo dato a las 7. Estamos listos para escuchar la conferencia. Si usted había tomado el rally, convertir esta operación en un boleto gratis a la oportunidad. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. En vivo, música e información desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York por forexhispana.com. En el corazón de la colonia Condesa, transpórtese a una original taberna griega en Agapimu, con 25 años de tradición. Disfrute unos dolmades, una musacá, unas espanakópitas, con un refrescante o uso portacalada. Agapimu, restaurante de comida griega. Le espera con ballet parking en Alfonso Reyes 96. Agapimu, con fiesta griega y baile en vivo desde las 9:45 de la noche los viernes y sábados. Martes, 2x1 en platillos principales.
locales. Agapimo, un pedacito de Grecia en la Colonia Condesa. Reserve 5286-1384. Por repavimentación, accese desde Campeche, bajando por Cuautla o Cuernavaca. Nuestro ballet parking ahí lo espera. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más aquí en vivo y en directo a través de Radio Forex Hispana. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este espacio de Punto 9. Y fíjense ustedes, estos son los eventos de riesgo más importantes para esta semana. Hoy todo será por la tarde. El lunes 14 de agosto en Nueva Zelanda publican datos de ventas minoristas. Japón publicará las cifras de crecimiento del segundo trimestre y China publicaba los informes de producción industrial e inversión en activos fijos. El martes 15 el Banco de la Reserva de Australia publica el acta de la reunión de política monetaria, y en la eurozona Alemania publicará los datos preliminares sobre crecimiento del segundo trimestre. Suiza además publicará datos de inflación, y en el Reino Unido se dará a conocer un informe sobre la inflación allá en este lugar. Estados Unidos también publicará informe de ventas minoristas y actividad manufacturera en la región de Nueva York. El miércoles 16 de agosto Australia publica los datos sobre el índice de precios en el tema laboral. El Reino Unido publicará el informe mensual de empleo y la eurozona publicará los datos revisados sobre el crecimiento económico del primer trimestre. Además, Canadá publicará un informe sobre las compras de los extranjeros de títulos. Estados Unidos va a publicar datos sobre las licencias de construcción, si no me equivoco, y la Reserva Federal publicará las actas de la última reunión de política monetaria. Luego el jueves 17 de agosto en Nueva Zelanda se darán a conocer los datos sobre la producción, precios de producción en Australia, el informe mensual del empleo, y en el Reino Unido se dará a conocer los datos sobre las ventas minoristas. Además, en la eurozona se publicará el dato revisado de inflación y el Banco Central Europeo publicará las actas de la última reunión de política monetaria. Canadá también publicará un informe de ventas del sector manufacturero, y Estados Unidos dará a conocer los datos de las peticiones de ayuda por desempleo y la producción industrial, además de la actividad del sector manufacturero en la región de Filadelfia. También el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, se espera que dé declaraciones. Y el viernes 18 de agosto en Canadá publicarán los datos de inflación y ventas minoristas. En Estados Unidos cerrarán la semana finalmente con la publicación de los datos de confianza del consumidor. Y bueno, pues los clásicos de todos los viernes, ¿no? La Baker Hughes, el Commitment of Traders, etcétera, etcétera. Y pasando a otra información, le cuento que los británicos dicen que ya están listos para continuar con la siguiente fase de las charlas del Brexit y fijar los detalles de la futura relación que quiere tener con la Unión Europea. En la ronda de apertura de charlas con Bruselas tuvo pocos avances, con los negociadores de la Unión Europea demandando más claridad por parte de la delegación británica. La Unión Europea ha advertido que esta de por sí ya ajustado calendario podría ser retrasado todavía más, con la salida programada para el 2019 del Reino Unido. Y bueno, pues el Reino Unido está buscando empezar las charlas acerca de las relaciones que tendrán pasado el Brexit con la Unión Europea, preocupado de que la necesidad de darle seguridad a los negocios que están ansiosos allá en el Reino Unido y a los inversionistas, pues es importante, pero Bruselas ha insistido en que los progresos deben de ser ordenados, teniendo los acuerdos del divorcio primero. Y continuando con más información, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenará a su principal asesor comercial que determine si deben investigar prácticas comerciales chinas que obligan a empresas estadounidenses en este país a ceder su propiedad intelectual, dicen altos cargos este sábado. La medida, que podría derivar en un alza en los aranceles a los productos de China, tiene lugar en un momento donde Donald Trump ha pedido a China que haga más esfuerzos para detener el programa nuclear
de misiles de Corea del Norte, mientras que amenaza con una posible acción militar en contra de Pyongyang. Donald Trump ha dicho que estaría dispuesto a ser menos duro con Pekín si China fuera más enérgico en controlar a Corea del Norte. Un responsable del gobierno, sin embargo, insistió en que la diplomacia sobre Corea del Norte y la eventual investigación comercial no deberían de estar relacionadas, afirmando que la acción comercial no es una táctica de presión. Son dos cosas diferentes, aseguraba el responsable a periodistas durante una conferencia telefónica. Trump encargará al representante de comercio, Robert Lissinger, que determine si se justifica una investigación sobre cualquiera de las leyes, políticas, prácticas o acciones de China que puedan ser poco razonables o discriminatorias y que puedan estar dañando la tecnología e innovación y propiedad intelectual de los Estados Unidos, dice el responsable. Cualquier investigación podría tardar hasta un año en concluirse y bueno, pues añadían que sería prematuro especular sobre las acciones que eventualmente podrían ser adoptadas contra China, y añadió que el asunto podría ser resuelto a través de un acuerdo negociado. Trump interrumpirá sus vacaciones para viajar por un día a Washington para realizar este anuncio, y el presidente de China, Xi Jinping, pues habló con él este viernes por teléfono, y ahí reiteraron su mutuo compromiso para desnuclearizar a la península de Corea, dice la Casa Blanca en un comunicado. Y en otra de las trompadas del día, bueno, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el viernes con una intervención militar en Venezuela en una inesperada escalada en respuesta de Washington a la crisis política de este país, Venezuela. La gente está sufriendo y está muriendo. Tenemos muchas opciones en Venezuela, incluyendo una posible opción militar o acción militar en caso de ser necesario, decía Trump a los periodistas. Las autoridades venezolanas llevan mucho tiempo diciendo que funcionarios de Estados Unidos están planeando una invasión, y un general retirado decía a Reuters este año que se habían desplegado algunos misiles antiaéreos a lo largo de la costa del país para una eventualidad. En Washington, el Pentágono dijo que el ejército estaba listo para apoyar a los esfuerzos por proteger a sus ciudadanos y resguardar a los intereses de Estados Unidos, pero que las insinuaciones de Caracas de planes sobre una invasión eran meramente infundadas. El portavoz del Pentágono, Eric Fannon, aseguró también que el organismo no ha recibido ninguna orden sobre Venezuela luego de los comentarios de Donald Trump. Venezuela atraviesa una severa crisis política y económica, con protestas antigubernamentales en las calles desde hace más de 4 meses, y en medio de las cuales han muerto ya 120 personas. La oposición acusa a Maduro de ser un dictador que pone tras las rejas a sus rivales políticos y quiere mantenerse como sea en el poder. El presidente dice que las oposiciones de derecha están detrás de una guerra económica que busca desbancarlo, y bueno, pues promovidas por Maduro, las autoridades venezolanas instalaron hace unos días una Asamblea Nacional Constituyente que tiene autoridad sobre los otros poderes del Estado para reescribir la Constitución en medio del rechazo de la oposición y de los cuestionamientos internacionales al respecto. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, por lo pronto, han controlado el domingo una rebelión militar liderada por un capitán retirado, que el gobierno calificó de acto terrorista. La referencia de Trump a una posible acción militar ocurre en una semana en donde se ha amenazado reiteradamente con una respuesta armada si Corea del Norte amenaza a los Estados Unidos o sus aliados. Y cuando fue cuestionado sobre si las fuerzas de Estados Unidos liderarían una operación en Venezuela, Trump no quiso dar detalles, solo dijo: nosotros no hablamos sobre eso, pero una operación militar es una opción militar que ciertamente es algo que podríamos buscar, decía él. Bueno, pues así la amenaza o el amago al gobierno del dictador Maduro, y el ejército de Estados Unidos pues se sabe que no ha intervenido directamente en una región desde las operaciones del 94-95 para derrocar al gobierno militar instalado en Haití luego del golpe de Estado de 1991. Y sobre este tema,
Fíjese un análisis interesante que hacen de la relación que tiene el gobierno socialista de Venezuela con Rusia, que recurre cada vez con más fuerza a este país, Rusia, en búsqueda de dinero y créditos que necesita para sobrevivir, ofreciéndole activos petroleros a cambio, dicen fuentes cercanas a Reuters en estas negociaciones. Mientras Caracas lucha por contener una crisis económica y protestas callejeras, Moscú está utilizando su posición como prestamista de último recurso para ganar cada vez más control sobre las reservas de crudo de Venezuela, las más grandes del planeta, por cierto. La estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, ha estado negociando en secreto, al menos desde principios de este año, con su homóloga rusa Rosneft, y le ha ofrecido participaciones en hasta 9 proyectos petroleros, según un alto cargo representante del gobierno venezolano y 2 fuentes del sector familiarizadas con las conversaciones. En abril, Rosneft entregó a PDVSA más de $1,000 millones a cambio de envíos futuros de petróleo. En al menos 2 ocasiones, Venezuela ha utilizado el dinero ruso para evitar incumplimientos con tenedores de su alto cargo de deuda de PDVSA. La estatal rusa también ha posicionadose como un intermediario en las ventas de petróleo venezolano a clientes en todo el mundo. Gran parte de los barriles terminan en refinerías de Estados Unidos a pesar de las sanciones americanas contra Rusia, ya que son vendidos a través de firmas especializadas en comercio de hidrocarburos, dicen. El creciente control de Rusia sobre el petróleo venezolano le da un mayor peso en los mercados de América Latina de energía, y Rosneft ahora revende cerca de 225,000 barriles de crudo por día desde Venezuela, o venezolano el crudo, equivalente al 13% de las exportaciones totales de este país, lo suficiente como para satisfacer la demanda diaria de un país como Perú. La mayor parte del petróleo que Venezuela le entrega a la Rosneft va para el pago de miles de millones de dólares en préstamos que el gobierno de Maduro ya ha gastado. El gobierno socialista de Maduro necesita el dinero ruso para financiarse, desde pagos de bonos hasta importaciones de alimentos y medicinas en medio de una gravísima escasez. Los legisladores de oposición dicen que Rusia está comportándose más como un depredador que como un aliado en el caso de Venezuela. Definitivamente la Rosneft ha estado aprovechando la circunstancia, decía Elías Mata, vicepresidente de la Comisión de Energía del Parlamento de mayoría opositora. Saben que es un gobierno débil, que está urgido de dinero, y ellos son los tiburones. Como Mata, otros han criticado los pactos que dicen soportar los esfuerzos de Maduro para instaurar una dictadura en el país caribeño. Los gobiernos de Venezuela y Rusia declinaron comentar sobre las negociaciones y las crecientes deudas de Caracas con Moscú. PDVSA y Rosneft no contestaron de inmediato a las peticiones de comentarios. El gobierno de Maduro se ha vuelto más dependiente cada vez de Moscú en los últimos 2 años, después de que China redujera a los prestamistas en Venezuela debido a los retrasos en los pagos y a la corrupción que enfrentan las firmas chinas que operan en el país sudamericano, dijeron 2 fuentes de la industria. Así las cosas, muchas internacionales en todo el mundo están, mientras tanto, casi anulando sus operaciones en Venezuela, dicen el día de hoy. Bueno, pues así las cosas. Vamos a un corte comercial, regresamos enseguida con el tercer bloque de Punto 9. No se me vaya, regresamos enseguida. Chao. Punto 9. Lo hacemos juntos. La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia?
Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que debería saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. Los contenidos de este canal son exclusivamente con fines educativos. Por lo tanto, no estamos dándole consejo financiero y no nos hacemos responsables por pérdidas o ganancias a consecuencia de las decisiones financieras de nuestros escuchas. Operar instrumentos financieros, en especial los altamente apalancados, constituye la posibilidad de obtener grandes ganancias así como pérdidas superiores al capital inicialmente invertido. Le recomendamos tomar consejo con su broker o asesor financiero al respecto. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Oiga, el día de hoy, le comento, más bien el miércoles, sería más fácil decirlo así, el miércoles, fíjese usted que las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, le dicen los gringos, pues va a empezar a negociarse este miércoles. Lo que Trump llama como el peor acuerdo comercial de la historia americana será pues de nueva cuenta revisado, y ahora Trump quiere cumplir una de sus principales promesas de campaña, mejorar el acuerdo para los trabajadores americanos en este NAFTA. La administración de Trump va a comenzar las renegociaciones el miércoles con sus contrapartes de México y Canadá. El primer round de charlas iniciaría en Washington, y bueno, pues Trump culpa a el NAFTA por millones de pérdidas de empleos y miles de cierres de fábricas en América. Sin embargo, una investigación apartidista del Congreso en 2015 había concluido que simplemente el NAFTA no había causado el éxodo de empleos. Cerca de 14 millones de puestos de trabajo americanos dependen del comercio con Canadá y México, de acuerdo con la Cámara de Comercio Americana. Y bueno, pues sin embargo, cerca de 800,000 trabajos, dice, se han perdido llevándose a México entre 1997 y 2013, según el Economic Policy Institute, un grupo de investigación. El NAFTA ha sido uno de los pushing backs, dicen, favoritos de Trump. Él culpa a NAFTA y a México desde su campaña presidencial y amenaza con crear aranceles a los bienes que produce México y tasar a las compañías americanas que exporten sus trabajos al sur de la frontera. Y bueno, pues vamos a ver cómo van estas negociaciones. En enero Trump brevemente había coqueteado con la idea de poner un impuesto del 20% a todas las exportaciones mexicanas que entren en la Unión Americana, y también amenazó con retirarse del NAFTA. Aún así, bueno, pues aunque parece rudo en el lenguaje sobre el NAFTA, pues los votantes han dicho que votarían por él en parte si viera mejores acuerdos, ¿no? Para una reelección podrían votar por él otra vez si vieran mejores acuerdos en la renegociación de este NAFTA. Todavía no está claro cómo es que Trump planea obtener un mejor acuerdo, pero el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lissinger, delineó que la administración de Trump tiene ciertos objetivos sobre el NAFTA en julio, incluyendo la reducción del déficit comercial de Estados Unidos con México, el cual pues el año pasado tocó los 63,000 millones de dólares. El reto principal para el tema del NAFTA, en este último intento de Trump, pues es incrementar el número de fábricas trabajando allá en Estados Unidos, y un camino posible para hacer esto es forzar
a las compañías a producir más de sus piezas o de sus partes en la Unión Americana. Este es un punto clave para las reglas de origen del NAFTA, que significa que cierto porcentaje de las partes en la producción, como automóviles, pues tienen que ser originarias de Estados Unidos. Por ejemplo, 62% de las partes de un auto vendido tanto en México como Canadá o Estados Unidos deben venir de esos tres países. La administración de Trump ha señalado que podría aumentar el porcentaje y que planea un reforzamiento más estricto de los estándares para las reglas en marcha, sobre todo estas reglas de origen. De cualquier manera, los expertos en comercio pues tienen sus dudas, porque dicen que forzar más partes hechas en América podría generar que los precios de los automóviles vayan hacia el alza, y bueno, pues ahí está el reto en la renegociación del NAFTA, ¿no? Un acuerdo que cree más manufactura, más empleos, pero no force a los americanos a pagar más por ellos. Los expertos dicen que será difícil pues lograr esta convergencia de objetivos. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. Continuando con más información en esta mañana del día de hoy. Fíjese usted, el problema nuclear de Corea del Norte, dice Xi Jinping, necesita una solución pacífica. Así se lo declaraba a Donald Trump en una llamada telefónica este sábado, pidiéndole una parte pertinente para ejercer moderación, decía la televisión estatal. Trump realizó el viernes una nueva amenaza a Corea del Norte, diciendo que el ejército de Estados Unidos estaba pues cargado y listo, ¿no? Apuntando a Pyongyang, mientras que Pyongyang acusaba de conducir a la península coreana al borde de la guerra nuclear, y las potencias mundiales expresaron su alarma. Xi dijo a Trump que interesaba tanto a China como a Estados Unidos lograr la desnuclearización de la península coreana y proteger la paz y la estabilidad ahí. Decía a la televisión estatal en una breve información, la parte pertinente debe en estos momentos ejercer moderación y evitar palabras y acciones que exacerben las tensiones en la península coreana, decía la información, parafraseando lo que había dicho Xi Jinping. Resolver el problema nuclear debe hacerse en una última instancia por la vía política mediante conversaciones, y China estaría dispuesta a mantener la comunicación con Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo para impulsar una resolución adecuada, decía Xi Jinping. La televisión estatal china citó a Xi diciendo que citó a Trump diciéndole a Xi que entiende completamente el papel que China ha estado jugando en el problema nuclear con Corea del Norte. Sobre este tema, por cierto, Corea del Norte dijo este sábado que tiene cerca de 3.5 millones de trabajadores miembros del partido y soldados, y que se ofrecieron todos estos para unirse a su ejército para resistir a las nuevas sanciones de la ONU y para luchar en contra de Estados Unidos en la actuación geopolítica. Y bueno, pues Rodong Shinmun, el diario oficial de Corea del Norte, declaraba que los voluntarios se habían ofrecido unirse o volver al ejército popular después de que la Agencia Central de Noticias de Corea emitió el lunes un comunicado condenando las nuevas sanciones por las Naciones Unidas en respuesta a las pruebas de misiles de Corea del Norte. A principios de esta semana, Corea del Norte amenazó con atacar a Estados Unidos y su territorio del Pacífico, Guam. La Agencia de Noticias de Corea del Norte dijo que Pyongyang había acogido una manifestación masiva para apoyar al gobierno, ande usted, y bueno, Corea del Norte ha movilizado previamente a grandes multitudes para mostrar su resolución cuando las tensiones se intensifican. En agosto del 2015, 1 millón de norcoreanos, ni más ni menos, se ofrecieron de voluntarios para el ejército cuando una mina explotó en la zona desmilitarizada, entre las dos Coreas, lo que provocó tensiones adicionales. Corea del Norte advirtió a diplomáticos extranjeros que abandonarán Pyongyang en 2013, cuando suspendió la actividad en un parque industrial conjunto intercoreano, y amenazó con ataques con misiles a las bases de Estados Unidos en el Pacífico, especialmente en Guam y Hawái.
Así que bueno, pues como podemos ver claramente no es la primera vez que sacan este tipo de pues amenazas, ¿no? Ahora, honestamente, desde dos puntos de vista yo estaría muy de acuerdo, si fuera yo coreano del norte, en ofrecerme al ejército. El primer lugar es que el ejército parece que come mejor que el resto del pueblo allí en Corea del Norte, entonces, pues en épocas de hambre, mire, hay que estar donde está la comida. Y por el otro lado, pues también, tomando en cuenta que es un gobierno totalitario, pues si dices que no le entras, probablemente te va mal. Así que, pues por lo menos de palabrita, sí, claro, yo me ofrezco, ya que me llegue yo a poner a los tiros con el otro, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, en fin, así las cosas ya en Corea del Norte. Y en otro tema, fíjate usted, vamos a volver al tema del Bitcoin. Deje ver si le puedo mostrar por acá un gráfico para que vea la valoración de las principales criptodivisas. Cómo es que han estado aumentando de valor en estas últimas, pues de hecho en este mes, ¿no? Básicamente, espérenme tantito, que no le atiné al botoncito. Reuters publicó esta índice de capitalización de las criptodivisas y vea usted la barbaridad, Ahí tiene usted, si sale completo. Sí, Bitcoin es naranjita, ve usted el tamaño que tiene, 55.59 miles de millones de dólares. Ethereum es la mitad del tamaño, 25.250. El Ripple, 6.890. Bitcoin Cash lleva apenas pues unos días y ya tiene 5.300. Lo han partido, digamos, desde la base. El NEM 2.260 millones, Littlecoin 2.360 millones, el Dash 1.410 millones, Ethereum clásico se quedó con 1.450 millones, y IOTA quedó con 1.320 millones. Así las valoraciones de las principales criptodivisas, su valor, digamos, en el mercado. Y sobre este tema, Bitcoin y otras criptomonedas, dice, pues dan grandes ganancias y son virtualmente tan grandes ahora ya como la Goldman Sachs o el Royal Bank of Scotland juntos. El precio de un solo Bitcoin alcanzó máximos históricos por encima de los $3.500 esta semana, impulsando el valor de centenares de otras monedas digitales más pequeñas y nuevas. Ahora, algunos inversionistas temen que una gigantesca criptoburbuja esté a punto de explotar este año. El crecimiento de este mercado apenas regulado no tiene precedentes, saliendo al mercado docenas de nuevas monedas todos los meses mediante instrumentos específicos, que se les conoce como ICOs, y bueno, pues estas han adquirido valor casi instantáneamente, arrastrando a otros que estaban deseando subirse al carro y conseguir dinero fácil. A principios del 2017 el valor total o la capitalización bursátil de todas las criptomonedas existentes era de unos 17.500 millones de dólares, con el Bitcoin copando casi el 90% del mercado, según los datos de la compañía CoinMarketCap. Ahora rondan los 120.000 millones de dólares, cerca del valor de Goldman Sachs y el Royal Bank of Scotland juntos, y el peso del Bitcoin ha estado bajando al 46% dentro de toda esta mezcla. Bitcoin Cash, un clon de Bitcoin que un grupo rival de desarrolladores segregó de la original la semana pasada, cobró un valor de unos 12.000 millones de dólares menos de 24 horas después de su debut en bolsa. Han creado valor de la nada, decía Rob Moffat, socio de la Balderton Capital, una compañía de capital de riesgo con sede en Londres que tiene su foco en el sector tecnofinanciero. No hay fundamentos detrás de todo esto, está basado en la pura percepción pública, así que podemos empezar a ver fenómenos realmente extraños. Las criptomonedas, llamadas así porque hacen uso de criptografía para que las transacciones se realicen de forma segura, permiten la transferencia anónima entre usuarios sin la necesidad de bancos o bancos centrales. Utilizan una tecnología denominada blockchain o cadena de bloques, un sistema de registro y procesamiento que garantiza que las monedas digitales no pueden ser copiadas y gastadas más de una vez. El multimillonario estadounidense Howard Marks compara este mercado con la burbuja de internet de principios del siglo, o sea, de los años 2000,
cuya muerte él mismo predijo en su momento. Señala en una carta que las monedas digitales son una moda infundada basada en el deseo de darle valor a algo que tiene poco o nada detrás de sí, por lo que la gente pagaría dinero. Sin embargo, los defensores de las criptomonedas pues alegan que esto es solo el principio y escriben como argumento la naturaleza finita de estas monedas, porque por ejemplo para el tema del Bitcoin nunca habrá más de 21 millones de Bitcoins, y también la innovación tecnológica que la sustenta, que dicen asegurará su valor duradero. Bueno, pues así las cosas allá en este tema de las criptomonedas. Y ya para terminar, vámonos con un tema triste, el tema de Virginia, de final de la semana pasada. Para el presidente Donald Trump, esta semana pasada fue una semana dura. Empezó con el tema de los enfrentamientos ahí con Corea del Norte, y después terminó con los violentos enfrentamientos en el mismo Estados Unidos, en Charlottesville, Virginia, entre nacionalistas blancos y contra manifestantes que colocaron a Trump ante quizás la primer verdadera crisis interna de su joven administración, para algunos incluso dentro de su propio partido republicano, que se quedó corto en sus reacciones. Los incidentes se produjeron después de días tempestuosos de las amenazas hacia Corea del Norte, que desconcentraron o dejaron atónitos a algunos de los americanos y pusieron nerviosos a todos los aliados. Ambos son la clase de desafíos que definen a los presidentes y que Trump ha evitado en gran medida durante los primeros meses de su mandato. Mientras las imágenes de la creciente tensión y el mortal atropello en Charlottesville llenaban las pantallas de los televisores en todo Estados Unidos, el presidente fue criticado, primero por esperar demasiado tiempo para hablar sobre la violencia, y luego, al hacerlo, por no condenar explícitamente con fuerza a los manifestantes supremacistas blancos que desataron estos tumultos. Marco Rubio, un senador republicano rival de Trump para la nominación presidencial, rápidamente surgió diciendo que la propuesta inicial de Trump había sido inadecuada a la respuesta inicial que había dado Donald Trump. En Twitter, Rubio escribió que era muy importante para la nación escuchar a Trump describir los acontecimientos en Charlottesville, por lo que son un ataque terrorista por parte de supremacistas blancos, cosa que hasta ahorita no ha pasado. Ya después, al inicio de esta semana, la Casa Blanca, no Trump, la Casa Blanca ha argumentado que, bueno, pues estos comentarios que había hecho Trump en su momento también se refería a los supremacistas blancos, a la KKK y todo ese tema que había estado involucrado en estas trifulcas en el final de la semana pasada. Pero pues como decía Alberto Padilla en este inicio de semana, hiela la sangre ver que este presidente de Estados Unidos, que se decía franco, que se decía directo, que no le temblaba la voz a la hora de señalar lo que estaba mal en la Unión Americana, simplemente haya guardado silencio ante estos hechos de violencia, ante la marcha de gente portando esvásticas, al mero estilo hitleriano, teniendo inclusive él un par de parientes que son judíos, ¿no? Así de simple. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el programa de este lunes. Gracias por su paciencia y compañía. Hoy me lo eché largo, casi de una hora el programa. ¡Wow! Hasta aquí le dejamos el día de hoy y lo veo por aquí en este espacio el día de mañana. Pásala bonito, chao. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó